isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. El tráfico negrero se hacía cada vez más un negocio lucrativo. Por ello, muchos piratas incursionaban en él. La isla de Pinos era una estación intermedia en el comercio de negros africanos con Nueva Orleans. Pero nos surge una interrogante. ¿Existieron negros esclavos en la isla? Si es cierto, ¿cómo llegaron aquí? Un pasaje poco conocido de nuestra historia. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. Hasta 1886 a Cuba había entrado casi 1 millón de negros africanos. La mayoría no hablaba nuestra lengua. Hoy en nuestro programa queremos visitar para conocer un poco más de esta historia algunos de los escenarios donde sucedieron estos pasajes de la historia local. Y nos hemos trasladado hasta este lugar para reconocer uno de los centrales azucareros más importantes que funcionó en la entonces isla de Pinos como parte de esa voluntad de alcanzar un desarrollo industrial. Para conocer un poco más de esta historia, ya converso con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, es un lugar que ya está prácticamente irreconocible, pero como decíamos, tuvo una significación crucial en la historia de nuestro territorio. ¿Qué pudiéramos comentar acerca de ello? Bueno, primero que debemos decir que este espacio ahora fue donde se desarrolló otro proyecto muy importante, pero para toda la nación cubana, que fue la estación de cuarentena de La Caña, donde se supervisaba todo el desarrollo sobre todo de la calidad de la semilla de la caña para las diferentes zafras que se desarrollaron en nuestro país. Y precisamente en este lugar radicó uno de los esfuerzos industriales más importantes que tuvo, como usted decía, la entonces isla de Pinos, que fue precisamente el ingenio, la esperanza de un emprendedor muy importante que fue Alejo Salas, y que también fue uno de los emprendimientos que más estuvieron vinculados con el uso de la esclavitud, de la fuerza de trabajo esclava como principal elemento de ese tipo de emprendimiento, aunque también se utilizó mano de obra asalariada. O sea que evidentemente fue uno de los esfuerzos, sobre todo más importantes, para encauzar el desarrollo de la isla. Estaba ubicado entre el estero Simón y la loma de Bibijagua. O sea, estábamos muy cerca de la playa de Arenas Negras, Bibijagua, un poco para que las personas se ubiquen desde el punto de vista geográfico y espacial, y todo el entorno que hoy ocupa Presidio, el poblado de Elío Chacón, evidentemente eran parte de los sembradíos de caña que tributaban a este pequeño ingenio que finalmente fracasó, como casi todos los emprendimientos de esa época, por el tema de los altos fletes, o sea, la transportación marítima. Ahora también debemos de decir, porque no hemos podido acceder a todavía las evidencias materiales que existen de la presencia de esta industria aquí, precisamente porque prácticamente la maleza no nos permite, y hoy estamos en presencia de una de las evidencias
del patrimonio industrial más importante de la isla de la Juventud. Por lo tanto, nos parece que también debemos de tomar nota de esto y tratar por todos los medios de preservar los elementos de esta industria que existieron aquí. Casi todos los pineros, cuando accedemos a Playa Vivejagua, vemos que hay una pequeña instalación artística que tiene como una gran olla, una gran cazuela, ¿no? Que era precisamente donde el guarapo se procesaba para su transformación posteriormente en azúcar. O sea, es precisamente ese elemento forma parte de este entorno y de digamos, las evidencias que desde el punto de vista patrimonial nos permiten justificar que realmente hubo una industria azucarera en Isla de Pino y que tuvo ciertos resultados, sobre todo a partir del año 1877. También debemos de decir que este no fue la única industria del azúcar que se desarrolló en la isla. También hubo en San Juan, actual La Reforma, y en Las Nuevas también hubo otros ingenios de este tipo que desarrollaron esta línea del desarrollo de la producción de azúcar de caña. Incluso debemos decir que existen evidencias fotográficas del desmantelamiento del ingenio de San Juan, La Reforma, entre comillas, del año 1918, que es también, junto con estas evidencias materiales, otro elemento que nos permite abordar el tema de estos esfuerzos industriosos. Y si bien siguió siendo la ganadería la principal actividad económica de la isla desde su descubrimiento, de su proceso de colonización, también hay que apuntar que este elemento del desarrollo industrial fue significativo, como también en Santa Fe hubo otros esfuerzos industriosos muy importantes vinculados con la industria asociada a la savia del pino. O sea, toda la resina del pino se procesaba para producir un grupo de elementos a partir de procesos químicos que se desarrollaron y que también apuntan al esfuerzo industrioso de buscar alternativas al abandono oficial en que se encontraba Isla de Pino en la etapa colonial. Profesor, y un tema que también es polémico, poco conocido, pero que ha sido de interés de los historiadores pineros, el tema del cimarronaje. ¿Qué nos quedan de estas situaciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que, digamos, una cifra de más de 400 esclavos era importante para Isla de Pino, una población que no sobrepasaba los 2.000 habitantes en el periodo de mayor concentración de esclavos aquí, año 1877, o sea, entre 1862 y 1877. Sin embargo, no existen evidencias de algún tipo de sublevación o acontecimiento significativo, aunque en los archivos en el Archivo Nacional existe un documento que solamente habla de el traslado del jefe militar de Isla de Pino hacia La Habana en el año 1877 por el intento de un conato de sublevación que no se sabe a ciencia cierta porque el documento no habla de otra cosa, que es un tema que hay que seguir investigando, si estuvo asociado a la presencia de deportados políticos o algún acontecimiento relacionado con la concentración de esta fuerza de trabajo esclava que para Isla de Pino, a mi modo de ver, era importante. Incluso hay estudios que se han hecho en los propios archivos de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores y San Nicolás de Bari, donde se han analizado, se han estudiado las causas de la muerte de los negros y de los pardos que existían, incluso los que eran libres, y no sobrepasa la cifra de más de 10 personas, mujeres y hombres, cuyas causas fueron violentas o que aparecieron sin vida en determinado momento. El resto de las defunciones aparecen sin causa aparente
muerte, que es un elemento también a tener en cuenta. O sea, ahí se podría construir alguna hipótesis, ¿no?, de trabajo para poder seguir investigando eso, pero hasta el momento no hay evidencia de ningún conato relacionado con el cimarronaje, aunque también está esta duda, o sea, ¿por qué solamente se señala la causa de la muerte de 10 de estos negros esclavos y el resto, que era la mayoría, no aparecen las causas en los registros parroquiales, cuando era una práctica de toda la vida en este tipo de registro, incluso en el registro civil, de decir las causas de la muerte? O sea, es un elemento que nos abre un nuevo capítulo de investigación para los historiadores pineros al fin, para seguir profundizando en la ruta precisamente de la presencia del cimarrón en Cuba, como también debemos seguir trabajando el tema de porque ahí, digamos, está el paso del negrito, está el seguruco del negro, o sea, ahí todo en la litografía, en la toponimia pinera hay un grupo de elementos, igual que el paso del chino, porque los chinos también fueron utilizados como mano de obra esclava aquí, o los indios yucatecos también fueron utilizados como mano de obra esclava aquí. O sea, hay un grupo de elementos dentro de la toponimia pinera que apuntan a cierta presencia, a cierta connotación de este tipo de individuos en la historia pinera, y por lo tanto son, digamos, nuevos capítulos que tendremos que aperturar los historiadores para seguir profundizando, seguir buscando en la historia. Que también hay que tener en cuenta que recuerden que la isla siempre fue un territorio que desde el punto de vista jurídico perteneció a otros territorios, a otras demarcaciones del país, por lo tanto hay una gran dispersión documental que no nos permite con agudeza poder llegar a determinadas conclusiones, pero sí nos está dando muestra de que hay que investigar. Pero bueno, está esa situación, o sea, hasta el momento no podemos hablar, no podemos demostrar que hubo cimarronaje, aunque sí existe ese detalle. ¿Por qué solo 10 y no la mayoría se consigna las causas de su muerte?